El militar, temblando en aquella oscura sierra de Sinaloa, vio con sus ojos las garras de la venganza, que pocas veces se deja ver. Hay realidades que se esconden justo delante de nuestros ojos. Hay guerras que se pelean con medios que no son convencionales. En México, la lucha contra el crimen organizado ha cobrado muchas vidas, al grado que el gobierno, que debería protegernos, muchas veces se ve coluido, tomando parte con los diferentes carteles. Una de las mayores virtudes que un ser humano puede tener es la lealtad, esa que se prueba en las circunstancias más extremas. Mi nombre me lo voy a reservar, pues la experiencia que les voy a compartir es de carácter confidencial y se dio cuando formaba parte de un batallón de infantería de la Marina en un operativo ordenado por uno de los presidentes que recién iniciaba su sexenio, del que también me reservo su nombre. Como les dije antes, la lealtad es una virtud que en las altas esferas del poder no se tiene. En medio de sus juegos políticos había personas que quedaban en medio, pues uno de los grandes de Sinaloa había quedado de común acuerdo con el gobierno entregar algunos sembradíos, junto con gente que los trabajaba. En otras palabras, usarían a los campesinos como chivos expiatorios para que el nuevo presidente ganara puntos con la opinión pública. Eso no era nada nuevo para mí, pero yo siempre me limitaba a cumplir con mis órdenes sin cuestionar nada. Todo parecía algo de rutina, pues si bien haríamos algunas detenciones, mis superiores no preveían mayor resistencia, sin imaginar lo que viviríamos en aquel lugar. Existen zonas que han sido la manzana de la discordia entre las diferentes organizaciones delictivas. Uno de ellos es el Triángulo Dorado, que abarca los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, debido a que se encuentra ubicada entre la sierra. Los caminos son de difícil acceso, además que los plantíos de amapola y marihuana son difíciles de detectar. Pero previamente, los servicios de inteligencia ya tenían detectado la zona donde quemaríamos los plantíos, pues fueron los mismos narcos quienes habían hecho el arreglo con uno de los generales de más alto rango, quienes nos habían revelado las ubicaciones, por lo que nos internamos en la sierra de Sinaloa, ya en los límites con Durango, algo confiados, pues sabíamos que esta misión no representaría mucho riesgo. Por tanto, nuestra compañía no era muy grande, ya que el capo había sacado a casi toda su gente, dejando solo uno que otro de sus hombres armados. Desde el principio, nuestra presencia no fue bien recibida entre los habitantes de los distintos poblados que atravesábamos. Podíamos ver pobreza y la necesidad. La gente en su mayoría vivía del campo, niños descalzos, señores arreando su ganado, además de gente a la que el hombre se le reflejaba en el rostro una realidad completamente ajena a la opulencia y derroche con que viven los jefes del narco. Conforme avanzamos, podíamos sentir su rechazo, pues en esos lugares no les gusta nada que tenga que ver con el gobierno, pues todo el tiempo éste les daba la espalda, dejándolos a su suerte. Además, sabían a lo que íbamos. En esos lugares, la gente le era leal a la gente pesada de Sinaloa, ya que estos les ayudaban. Un ejemplo era que muchos pueblos tenían energía eléctrica, centros de salud y mejoras en sus escuelas, gracias a estos grupos delictivos, por lo que hacían lo que fuera necesario para cuidar a sus benefactores. Todo ese ambiente se sentía tenso y hostil, además que todo empeoró, pues aquellos días había caído mucha lluvia, por lo que hubo muchos deslaves sobre los caminos que de por sí ya eran de difícil acceso.
La primera semana cumplimos nuestra tarea sin mayor contratiempo, realizando algunas detenciones, además de quemar algunas hectáreas de plantíos. Ya se imaginarán de qué. Todo aquello sería el inicio de aquella horrible experiencia. Dentro de las detenciones que realizamos, en su mayoría eran campesinos, de los que cultivaban los sembradíos, por lo que se podían ver a madres, esposas, niños, pidiendo que no se llevaran a su familia. Poco a poco, las súplicas de aquellas personas se volvieron amenazas, asegurándonos que no saldríamos vivos de aquel lugar. Aunque nosotros sabíamos que aquellas personas eran solo peones dentro de aquella organización, pero las órdenes eran claras y debíamos cumplirlas. En los días siguientes, seguimos internándonos más entre la sierra, pero lo difícil del terreno, aunado a las malas condiciones climáticas, habían puesto en jaque nuestra misión. Ahí comenzó lo extraño, pues debíamos cruzar un río para seguir al siguiente punto. En ese lugar, y de día, vimos una manada de perros. Lo extraño es que eran más grandes de lo debido. No todos alcanzaron a verlos porque rápido desaparecieron en el monte. Los que lo vimos sabíamos que era raro ver esos animales en aquel lugar. Debido a la creciente y a un fuerte deslave, algunos de nuestros vehículos se atascaron, y aunque tratamos de muchas formas posibles, nuestros esfuerzos por salir de ese lodazal fueron inútiles, por lo que nos vimos en la necesidad de acampar en ese mismo lugar en las faldas de un cerro. Eso en teoría no debería representar riesgo alguno debido a nuestro entrenamiento, pero sabíamos que el lugar era vulnerable e ideal para una emboscada. Pero ya estábamos ahí y debíamos afrontar lo que nos viniera, por lo que el teniente a cargo ordenó montar guardia, cercando un perímetro para evitar cualquier ataque. Esa noche parecía caerse el cielo, en medio de relámpagos y truenos que retumbaban toda la sierra. En las cercanías se escuchaban ruidos muy extraños. A mí me tocó montar la primera guardia durante la noche. Recuerdo sentir un mal presentimiento, como si algo nos estuviera acechando. Yo le dije a uno de mis compañeros que sentía temor de que algo nos atacara, pues algunas de las personas inconformes por las detenciones de sus familiares dijeron que no se quedarían con las manos cruzadas. Pero él dijo que me tranquilizara, que si de algo estábamos seguros era que el jefe grande había sacado a toda su gente para que el operativo fuera rápido y seguro. Ya estaba a punto de amanecer y la tormenta no cesaba. Estábamos a punto de cambiar la guardia, cuando en ese momento, entre la maleza, pudimos escuchar algo que se movía a gran velocidad. Yo mismo di la voz de alerta y todos alistamos nuestras armas para cualquier eventualidad. De pronto se escucharon los primeros disparos cerca del campamento. Podía escucharse las ráfagas de las armas de alto calibre que portábamos y uno de mis compañeros quien gritaba enloquecido mientras abría fuego a discreción. Después de aquella confusión, nosotros también nos unimos disparando. Pero luego de algunos minutos y después de ver que todo estaba aparentemente calmado, el teniente dio la orden de detenernos. Todo aquello nos tenía tensos y alertas. Nuestros ojos miraban hacia todos lados. Se sentía como si algo malo iba a salir de entre el monte y atacarnos. Era algo muy extraño, porque varios de nosotros sentimos lo mismo. Era como si ejerciera el mismo miedo en todos. Después de algunos minutos, cuando todo estaba en calma, el teniente dio la orden para investigar.
Fue así que nos dispersamos, alumbrados por nuestras linternas, intentando buscar aquello que había visto mi compañero, quien estaba conmovido, y no lo podíamos hacer reaccionar. Por lo que en las primeras horas del día siguiente continuamos explorando el área, por si acaso habíamos hecho blanco en algo en la noche anterior. No encontramos nada, a excepción de un anciano que llevaba una carga de leña sobre un asno en compañía de su nieta, quien nos saludó amablemente. Al ver nuestros vehículos atascados, se ofreció a buscar ayuda en su pueblo, pues había un hombre con un tractor que nos podía ayudar. Nosotros le agradecimos. Fue así como uno de mis compañeros y yo lo acompañamos hasta su pueblo en busca de ayuda. Mientras todo esto sucedía, el teniente interrogó a mi compañero para preguntarle qué había visto durante la madrugada. Ya un poco más calmado, le dijo nuestro superior que a pesar que sonara como una locura, él había visto algo imposible, pues luego de escuchar ruidos en las cercanías, había alumbrado con su linterna, dándose cuenta de un animal parecido a un perro, el cual, al verse descubierto, comenzó a caminar lentamente hacia él. Mi compañero dijo que trató de asustarlo lanzándole una piedra, pero en ese momento, con espanto, pudo ver cómo comenzó a caminar erguido sobre sus dos patas, descubriendo que tenía un tamaño descomunal, además de rasgos particulares como sus brazos extremadamente largos, que terminaban en unas enormes garras. Cuando estuvo a unos 15 metros, la bestia, entre gruñidos, le dijo que nos largáramos de ese lugar o nos pesaría. En ese punto mi compañero quedó pasmado, y cuando pudo reaccionar, fue cuando abrió fuego sin provocarle daño alguno, pues aquel animal se había metido entre la espesura de las hierbas. No quiso hablar más sobre el tema, solo pidió total discreción, pues no quería que todo aquello fuera una distracción para terminar nuestra misión. Mientras tanto, nosotros llegamos al pueblo del anciano, que si bien era pequeño, las viviendas se veían mejor construidas, inclusive pudimos ver algunas camionetas que no se veían tan viejas. A paso lento, don Eusebio, como se llamaba aquel anciano, quien a pesar de su edad se veía muy fuerte, pues sin problemas bajó la pesada carga de leña de su asno, sin darnos tiempo de ayudarle. Su pequeña nieta era muy callada y no nos quitaba la vista de encima. Eusebio, al darse cuenta, le decía que no nos tuviera miedo, mientras sonreía amablemente. Luego de descargar su leña, nos invitó a tomar café y un pan en su jacal. Mientras desayunábamos, Eusebio nos preguntaba qué asuntos nos habían llevado a aquellos rumbos. Mi compañero y yo solo dimos evasivas. Luego de terminar nuestro café, Eusebio nos condujo hasta la casa de uno de sus vecinos. En el camino le pregunté que si había algo raro en el monte, que aquella noche nos habían metido un susto. El anciano se detuvo y dijo: «Mire, hay cosas en la sierra muy malas. A veces nos traen advertencias y es mejor hacerles caso, porque después nada los detiene. En ocasiones el diablo anda entre el monte, él huele el mal y se acerca a ver lo que hacen las personas. A él le encanta, pero no se preocupe. Si hubiera sido algo malo, ahí mismo los mata a todos. Yo y mi compañero solo nos vimos el uno al otro». Llegamos con su vecino, el del tractor. Era muy amable y de inmediato nos montó al tractor para intentar sacar nuestros vehículos. Al llegar hasta el sitio, los compañeros ya estaban tratando de sacar las camionetas. Luego del mediodía, por fin pudimos salir de aquel atascadero. Fue así como, luego de agradecer la ayuda de aquellos hombres, nos dispusimos a abandonar aquel lugar. Pero algo extraño sucedió.
pues Eusebio me tomó del brazo y en voz muy baja me dijo: es mejor que se vayan, pues aquí pasan cosas para los que no están preparados. De momento yo pensé que el hombre estaba bromeando conmigo, pero luego de eso el hombre me miró con un rostro muy serio y me repitió: es mejor que salgan de la sierra mientras puedan. Todo aquello me dejó muy pensativo, pero yo tenía muchos años de servicio y no me iba a dejar sugestionar por las amenazas de un campesino, por lo que traté de olvidarme de aquel asunto. Cuando continuamos nuestra travesía, llegamos al siguiente punto, pero esta vez hubo algunos hombres que opusieron resistencia, por lo que terminamos enfrascados en un pequeño tiroteo que luego de algunos minutos controlamos. El trabajo aquel día fue extenuante, pues eran grandes las extensiones de terreno que nos habían encomendado. Cuando cayó la noche, algunos de mis compañeros y yo prendimos un cigarrillo. Estábamos charlando, deseando abandonar todo aquel horrible lugar, pues ya estábamos próximos a terminar con nuestra misión. Nuestros superiores se comunicaban con los altos mandos del ejército, dejándoles saber que estábamos próximos a volver. Esa noche, todo parecía de lo más normal. Muy atrás había quedado todo el alborote suscitado la noche anterior. Pero esa noche pasaría algo que cambiaría para siempre mi manera de ver las cosas, pues hasta el día de hoy mi mente no da crédito de lo que yo fui testigo. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando comenzaron los primeros ruidos en nuestro campamento. Algunos de mis compañeros ya estaban descansando mientras otros más montaban guardia. Esa noche yo no podía dormir. Era como si un extraño presentimiento se apoderaba de mi mente. Yo pensaba que quizás eran las palabras de aquel anciano, cuando me advirtió que debería abandonar todo aquello mientras aún tuviéramos vida. Estaba inmerso en mis pensamientos, cuando de repente gritos y un gran alboroto se escucharon. Todo era confusión. Pensábamos que habíamos sido emboscados. Por instinto traté de echar mano a mi arma. Para ese momento parecía un fuego cruzado, por lo que rápidamente intenté resguardarme. Lo extraño era que las detonaciones las hacíamos nosotros mismos. Pronto, a unos 10 metros de distancia, pude ver un grupo de bestias. Eran horribles, que hacían sonidos similares a la de los perros. No tenían forma, o al menos yo no era capaz de distinguir debido a la densa oscuridad en la que se encontraba todo aquello. Esos animales se movían muy rápido y acababan con todo lo que encontraban a su paso. Uno a uno, mis compañeros eran abatidos por esas enormes bestias. Cuando estuve lo suficientemente cerca y cuando tenía mejor ángulo de tiro, increíblemente, mi arma se atascó. Eso fue lo peor que pudo suceder en aquel momento, pues la bestia, al percatarse que yo estaba a punto ya de dispararle, arremetió contra mí. Todo fue muy rápido y la adrenalina era tanta que yo solamente sentí el impacto, y de ahí ya no volví a saber más de mí. Luego de esa noche pude despertar. Aún no sé cuántos días estuve inconsciente. Estaba muy adolorido y desperté con la boca seca debido a la fiebre tan alta que tenía. De pronto miré un rostro conocido. Se trataba de Eusebio, quien al verme que había despertado, me dio de beber algo muy amargo que apenas pude soportar en la boca y me dijo: trágatelo, no preguntes. Lo siguiente que recuerdo fue cómo estaba en medio de pesadillas de las cuales no era capaz de despertar, en las que yo veía como un grupo de bestias terminaba con todos mis compañeros.
Esto se repetía una y otra vez, sin que yo fuera capaz ya de despertar por completo. Como les dije, no sé cuánto tiempo estuve inconsciente hasta que de milagro pude recobrar mi conciencia. Mi cuerpo estaba muy adolorido, al grado que no era capaz de ponerme en pie, y más por todas las heridas que tenía. Algunas de ellas habían comenzado a cicatrizar. Mi barba había crecido mucho, por lo que asumí que era demasiado el tiempo que llevaba en ese lugar. De pronto, volví a ver al viejo Eusebio, quien al verme me llevó algo de comida. El hambre y la debilidad me hizo devorar todo aquello, como si fuera un perro. Yo no sabía qué decir, hasta que el viejo me dijo: «Te preguntarás, ¿por qué aún no estás muerto?». Yo solo moví la cabeza afirmativamente. Él me respondió que ellos eran gente de paz, pero cuando se metían con alguien de su gente, eran capaces de llegar hasta las últimas consecuencias. En eso pude conocer algo más de su historia, pues me dijo que el patrón les había ayudado mucho, por eso vivían tan agradecidos con él, cuidándole todos sus cultivos. En ese momento yo lo interrumpí. Arriesgando mi vida, le confesé que aquel operativo había sido planeado por su propio jefe, pues debía entregarle algo al gobierno para que lo dejara trabajar. Yo le dije: «Mira, Eusebio, usted es un hombre cabal, y yo sé que arriesgo mi vida, pero aquel hombre a quien usted cuida fue quien los puso en las manos del ejército». En ese momento pude ver la mirada llena de rabia de aquel hombre. Yo continué diciéndole que por eso el patrón había retirado toda su gente armada, pues la intención era arrestar a las personas encargadas de las siembras. Eusebio me interrumpió lleno de decepción y me dijo: «Hoy es tu día de suerte y vas a vivir. Solo quiero que lleves el mensaje a tus superiores, que en este lugar ni el ejército ni esos malditos narcos volverán a entrar, porque si yo llego a ver algo extraño en nuestro territorio, pagarán las consecuencias. Y ahora lárgate de aquí y olvídate que existimos. De lo contrario, yo mismo te voy a buscar para partirte en tu madre». Mientras tanto, en un lugar lejos de ahí, el segundo al mando le notificaba al patrón que lo de los sembradíos no había sido concluido. Algo les pasó a los que iban del gobierno. Dicen que fue la misma gente que vive allá. El patrón respondió: «Quiero que vayas allá y recuperes lo que nos pertenece, cueste lo que cueste». «¿Y la gente, patrón? ¿Qué hacemos con ellos?». «Mátalos a todos». Hay una frase que dice: «La confianza es una virtud que se gana con 1000 actos, pero solo basta de uno para perderla». En un camino de terracería, dentro de la sierra sinaloense, un hombre vestido de militar caminaba a paso lento, con la mirada perdida, y hablando solo mientras era levantado por un grupo armado, quienes luego de interrogarlo fue presentado con el patrón, quien discutía airadamente por teléfono, pues un alto mando del ejército le cuestionaba. Y esto era que sí que había sucedido durante el operativo de común acuerdo que tenían. El general le lanzó una advertencia al patrón, que arreglara ese desorden o de lo contrario habría consecuencias. El patrón, al sentirse acorralado, no le quedó más que entregar un cargamento pesado y algunos de sus hombres para quedar a mano con el gobierno. El militar pensaba que ese sería su fin. Pero el patrón le dijo: «Mira, guacho, por su ineptitud de no terminar el trabajo, yo tuve que pagar. Y ahorita mismo me vas a decir qué pasó con los militares». Él le dijo: «Aunque te lo dijera, nunca me creerías. Lo que nos atacó en la sierra fue algo imposible de creer, y es mejor que te olvides de ese asunto, porque tenlo por seguro que si tu gente va, no va a volver».
El patrón enfureció y le dio una bofetada y le dijo: aquí las órdenes las doy yo, y ahora tú vas a guiar a mis hombres, o aquí mismo te mato. El militar estaba muy golpeado, pero sobre todo, él estaba muy asustado, y él sabía lo que le esperaba en caso de volver al lugar donde sus compañeros habían muerto. Este parecía haber enloquecido, pues decía que los perros terminarían con ellos como lo hicieron con sus compañeros, pero la orden era clara, así que por más que éste se resistía en regresar, no le quedó más remedio que obedecer. Todo esto tenía el ambiente tenso y lleno de incertidumbre, pues los hombres veían al militar, que se veía lleno de terror, siempre con la mirada perdida y rezando entre susurros. Pero el hombre de más confianza del patrón le dijo que no se dejaran atemorizar, porque debían recuperar su territorio a cualquier precio. Luego de los acontecimientos suscitados en la Sierra de Sinaloa, más bien en el Triángulo Dorado, en los que una brigada del ejército fue totalmente masacrada, un grupo de hombres armados se movían hacia un pequeño poblado en los límites con Durango. Las instrucciones habían sido claras, pues había que investigar lo que había pasado. El ambiente y la relación que la organización mantenía con el gobierno se tambaleaba, y para ese punto el patrón debía intervenir para no poner en riesgo sus operaciones. A diferencia de la vez que los soldados habían transitado por aquellos territorios, la gente les daba el paso a los hombres armados, quienes eran vistos como benefactores de todos aquellos poblados. Durante el camino, los hombres interrogaban al militar sobre lo que los había atacado. Este solo respondía que unos perros habían terminado con todos sus compañeros. Los hombres, al escucharlo, se burlaban de él. Algunos decían que por unos perros rabiosos tanto alboroto. Maldito guacho miedoso, por tu culpa tuvimos que venir hasta acá. Todos le decían cosas, a excepción de un muchacho que a medida que el militar relataba su experiencia, se comenzó a preocupar, pues él provenía de un poblado cercano en el que se hablaba de muertes muy parecidas, así como la de los militares. El relato se lo había contado su familia. Ellos decían que hace muchos años hubo un grupo de chinos que llegaron durante la época de la Revolución, que muchos fueron expulsados, pero que otros se habían quedado a vivir en la sierra. Además de eso, se sabía que estos habían traído el peyote y la amapola. Uno de ellos se había hecho muy popular, pues era curandero y, según se cuenta, era muy efectivo, pues gente venía de todos lados a que los curaran. Poco a poco, este y su gente fueron agarrando poder, pero como siempre pasa, la droga había comenzado a malear y a enviciar a la gente. Todo empezó a descontrolarse, pues al empezar a cultivar la amapola, la ambición empezó a cobrar las primeras vidas. La gente de la sierra es gente trabajadora, pero también es gente que se hace respetar, y al ver que todo eso había comenzado a esparcirse como plaga, comenzaron los problemas. Si bien no como se ve hoy en día, pero la gente quería fuera a esa gente. Se dice que los problemas eran cosa frecuente hasta que algo extraño sucedió. Cuentan los más viejos que cosas bajaban del monte, cosas que yacían en la oscuridad y comenzaron a hacer matanzas. Nadie sabe a ciencia cierta de lo que se trataba. Hay quienes aseguran que era el mismo diablo, otros que eran animales, o peor aún, otras cosas. Eso hizo correr y acabar con esa gente. El militar, al escuchar todo eso, y a medida que se internaban en aquel terreno, sentía cómo su corazón latía con mucha fuerza. La zozobra y el temor de todo lo vivido tenía sumamente ansioso y con mucho miedo a ese hombre, pues cuando llegó la noche y todos se disponían a descansar,
Este gritaba con insistencia que no se confiaran, porque pagarían las consecuencias. Era tal la molestia causada que los hombres, cansados de toda su insistencia, le decían que se callara y le decían: mira, guacho, si no te callas, aquí mismo te matamos. El militar pensaba en huir y dejar atrás todo, pero sabía que su suerte estaba echada y lo más seguro es que muriera en aquel maldito lugar, al igual que sus compañeros, pues ya fuera en manos de aquellos hombres o en las garras de las bestias, su destino no iba a cambiar. Pero este no era el único preocupado, pues Fidel, el joven que había contado su experiencia, tampoco lograba dormir. Este se fumaba un cigarro y se acercó al militar. Le dijo: mira, guacho, yo no sé lo que vamos a encontrar en ese lugar, pero tú sí lo sabes. Y aunque los demás plebes no te crean, yo sé que hay cosas para las que no estamos preparados. Yo nací en esta sierra y sé que hay cosas que bajan del monte, pero también llevo tiempo trabajando para el patrón, por lo que sé que para él no valemos nada, al igual que tú para tus superiores. En otras palabras, tú y yo, guacho, estamos muertos, y si existe la mínima posibilidad de sobrevivir, es pelarnos de este lugar. Pero eso no va a ser sencillo, pues yo conozco a la gente del patrón, y sé que si nos escapamos, nos encontrará tarde o temprano. Y no solamente nos matará, sino que también nos va a torturar. Así que debemos buscar el momento exacto para zafarnos de todo esto. ¿Cómo la ves? Al escuchar todo esto, una pequeña luz de esperanza llegaba a la vida del militar, pues él pensaba de la misma manera que Fidel, por lo que disimuladamente trataban de hallar el momento propicio de huir de ese lugar. Ese mismo día llegaron hasta el lugar donde las trocas se habían atascado. Todo se veía en aparente calma, pero el militar sabía que estaba en terrenos peligrosos. Una cosa que aumentó su preocupación fue cuando vio un rostro conocido. Se trataba de Eusebio, quien iba acompañado de su nieta. Este se detuvo a saludar a los hombres armados. Lo extraño fue que estos parecían conocerlo y lo saludaron como si lo hubieran hecho muchas veces antes. Además que le preguntaron si había sucedido algo extraño los días pasados, a lo que el viejo les dijo que todo estaba tranquilo, a excepción de unos guachos que habían pasado algunos días atrás. Pero así como llegaron, tal vez se fueron, porque no los volvimos a ver. El militar lo miraba pálido, siendo incapaz de decir palabra alguna, mientras que Eusebio lo veía fijamente a los ojos, mientras su boca dibujaba una sonrisa burlona. Muy amable, les ofreció pasaran más tarde por su casa, pues les iba a matar un puerco para prepararle unas fritangas. Los hombres gustosos le dijeron que más tarde pasaban por su casa, porque mientras irían a ver los terrenos del patrón, pero el militar quedó como petrificado y temblando sin poder controlarse. Fidel, al ver la expresión en el rostro del militar, le preguntó que si qué pasaba. El militar le respondió que ese anciano fue quien le advirtió que no quería más militares ni gente armada en sus tierras. Todo eso porque el patrón les había dado la espalda, mandando al ejército sin importarle las consecuencias. Además, que solo le había perdonado la vida para que llevara el mensaje a su patrón y a sus superiores. El militar le dijo a Fidel que pensaba advertir a los demás hombres, y así fue. Pero la reacción que estos tuvieron no fue la que el militar pensaba, pues lejos de creerle, le dijeron que todo aquel pueblo era gente del patrón y que ellos, más que nadie, le habían sido leales a la organización. El hombre que estaba a cargo le dijo muy serio: mira, guacho, esta gente es de la nuestra, y si en alguien confío a ojos cerrados, es en ellos, y más vale que nos guíes para que investiguemos lo que pasó.
Mientras tanto, vamos a ir a la casa de Eusebio para botanear algo, porque mañana mismo nos vas a guiar hasta el lugar donde tus compañeros murieron. Y otra cosa, no quiero que me armes desmadre en la casa del viejo. Él junto con su compadre son de la gente de más confianza que tenemos en este lugar. Así que por tu bien, llévatela tranquila con ellos, porque aunque los veas humildes, son de armas tomar. Ya entrada la tarde, aquel grupo armado se reunió en casa de Eusebio, quien estaba acompañado tan solo por su nieta y su compadre. Los hombres comenzaron a beber, un poco después de haber comido. En un momento dado, el viejo Eusebio se acercó al militar y con voz firme y amenazante le dijo que al parecer no había aprendido la lección, pues había llevado a aquellos hombres hasta su propia muerte. El militar trataba de razonar con el viejo, pero para Eusebio ya todo estaba dicho y tan solo accedió en darles un día más para que se fueran, porque de lo contrario correrían con la misma suerte que sus compañeros. Así se marcharon de la casa de Eusebio. Mientras tanto, el militar no sabía qué hacer, pues se encontraba entre la espada y la pared, y lo único que se le ocurrió fue hablar con Fidel para tratar de encontrar una solución. Este no sabía qué decir, pues cuando el patrón decía algo, sus órdenes se habían de cumplir sin importar el precio. Así fue que le dijo al militar que no va a quedar otra que hacerles frente a esas bestias. Sé de algunas cosas que pueden servirnos, quizás para ganar algo de tiempo, pero debemos actuar rápido, pues pronto se desatará el infierno en este lugar. Por lo pronto, hay que curar algunas balas y afilar unos machetes. Cuando estas bestias vengan a atacarnos, es cuando intentaremos zafarnos. Sé que está mal, porque sin duda todos mis compañeros morirán. Pero ¿qué más da antes o después? Cuando uno entra en este trabajo, ya sabe a lo que le tira a uno, y que truene lo que tenga que tronar. Además, otra cosa, te voy a recomendar que huyas y no voltees atrás. Así todo transcurrió. El militar guió a los hombres hasta donde habían sido emboscados aquella fatídica noche. El terreno se encontraba totalmente abandonado, pero los vehículos se encontraban intactos, pues pudieron encontrar balas y todo el equipo táctico que el ejército llevaba. Además de eso, grandes manchas de sangre dejaban ver la masacre que había ocurrido en ese lugar. Al internarse más en el terreno, pudieron descubrir cómo los sembradíos estaban intactos, por lo que el hombre a cargo contactó al patrón para notificarle que todo se veía tranquilo y que no había amenaza aparente. El patrón le dijo que debía vigilar los terrenos por algún tiempo hasta estar seguros, que nadie anduviera merodeando, pues no quería perder más mercancía. Esa noche se quedaron ahí mismo en el monte cerca de los sembradíos. A medida que se acercaba la noche, Fidel y el militar se sentían ansiosos, pues sabían todo lo que les esperaba, por lo que apenas comenzó a oscurecer, estos se mantenían en alerta, vigilando cualquier movimiento o sonido que resultara fuera de lo común. Pronto, toda esa aparente calma se transformó en ruidos, como de ramas quebrándose, lo que puso en alerta aquel grupo de hombres, quienes rápidamente echaron mano de todas sus armas y alumbrando para averiguar qué era lo que provocaba aquel ruido. Estos pensaban que era algún animal y uno de los hombres gritó: «¡Jefe! Jesús desapareció, estaba cerca de aquel árbol». No terminaba de decir cuando se escucharon gritos y ruidos como si una jauría de perros destrozara a alguien. Después, todo quedó en silencio. Lo que jamás esperaron era ver en segundos un grupo de perros enormes que se movían a toda velocidad rodeándolos. Pronto las advertencias que les había dado el militar
se transformaron delante de sus ojos, lo que provocó que fuertes ráfagas de disparo se escucharan, intentando acabar con esas bestias que lucían amenazantes, alumbradas por la luz de la luna. Pero de la misma manera como habían terminado con los militares, uno a uno, aquellos hombres caían entre las filosas garras de aquellos nahuales. Para ese punto, Fidel y el militar estaban agazapados, detrás de unos arbustos, viendo con horror cómo aquellas horribles bestias hacían una carnicería. Parecía que se saldrían con la suya, pasando desapercibidos. Pero uno de aquellos nahuales los descubrió, atacándolos. Fue ahí cuando aquellos hombres atacaron a la bestia con sus machetes, hiriéndolo fuertemente, haciendo que éste lanzara un quejido de mucho dolor, mientras en aquel lugar todo era un caos y confusión, pues a pesar que aquellas bestias habían terminado con la mayoría de los hombres armados, algunos de los que aún quedaban con vida seguían disparándoles. Cosa que Fidel y el militar aprovecharon para encender una de las trocas y emprender la huida. La adrenalina, la tensión, no les permitía pensar con claridad a esos hombres, quienes aceleraron a toda velocidad aquella camioneta. Estos lograron alejarse a pesar de lo difícil del terreno y consiguieron llegar al pueblo. Pero después de avanzar un poco, fueron interceptados por uno de los nahuales, quien se paró enfrente del vehículo para intentar que estos huyeran. Movido por su instinto de supervivencia, el militar, quien conducía la troca, no dudó en arrollarlo. Pero en ese momento, Fidel lo detuvo, moviendo el volante violentamente, provocando que la troca se estrellara en la cerca de una casa. Muy aturdido, después del golpe, el militar le reprochaba a Fidel por qué había impedido que atropellara aquella bestia. Fidel le respondió que una niña estaba junto con aquella bestia y que no terminaría con esa pequeña. Al salir del vehículo, ambos esperaban lo peor, pues la troca había quedado destrozada debido al fuerte impacto que recibió. Ya casi estaba amaneciendo, y de pronto ambos hombres se encontraron frente a frente con el viejo Eusebio. Este les dijo: «Ustedes no quieren entender. Nosotros todo el tiempo le fuimos leal al patrón, ¿y qué ganamos? Que nos entregara con esos malditos guachos. No, plebes, así no son las cosas. Nosotros somos gente humilde, pero no somos pendejos. Nosotros no vamos a pelear su guerra». Los hombres suplicaban por su vida. En ese momento, el viejo Eusebio los miró mientras que una macabra sonrisa se dibujaba en su rostro y les dijo: «Hoy están de suerte, pues no morirán. Solo gracias a que no atropellaron a mi nieta, y ahora solo lárguense. No le den ningún mensaje a sus patrones. Aléjense de esta vida, porque yo sé que vendrá más gente por nosotros y tal vez las matemos también. Pero esto, si sigue, así terminará mal, para ellos y para nosotros. Todos nos iremos lejos, cada familia en rumbo diferente, y quedará este lugar solo, así como muchos pueblos que quedaron solos aquí en la sierra. Pero tal vez, algún día vaya y busque a ese patrón, y lo quiero agarrar solo, a ver si es tan hombre como dicen las canciones, a ver si es cierto que él es el mismito diablo».